¿Te parece que empezamos? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en estos tiempos de pandemia y de transición a la presencialidad. Y hoy tenemos la suerte de contar en este ciclo que organizan diversas cátedras del Centro de Cultura Contemporánea, este ciclo sobre universidad y memoria democrática. Tenemos la suerte de contar con la profesora Ángeles Egido León, que ha venido desde Madrid. Ella es catedrática de Historia Contemporánea en la UNED y va a pronunciar la conferencia Vigencia de Manuel Azaña, la democracia recuperada. Hoy es un día importante para nuestra universidad porque además esta mañana se ha llevado a cabo un acto de reconocimiento y de dignificación de las víctimas de la violencia del golpe de Estado de julio de 1936, especialmente de profesorado de la Universidad de Granada, que fue asesinado o que perdió su trabajo o que tuvo que marchar al exilio, pero también miembros del personal de la Administración y Servicios. Y hemos tardado mucho tiempo en hacerlo, pero finalmente se ha llevado a cabo. Creo que es un acto importante y además lo hemos hecho con contenido porque se ha inaugurado también una exposición sobre don Manuel Azaña en el Hospital Real, que además ha comisariado la profesora Egido y que ha tenido la buena intención de venir a Granada, no solo a inaugurar la exposición, sino también a pronunciar esta conferencia que tenemos hoy aquí. Para los que tenemos ya una cierta edad, o vamos teniendo una cierta edad, Manuel Azaña, o que nos interesa mucho la historia, Manuel Azaña es una persona que identificamos completamente con la República, sobre todo para bien, por lo que suponía respecto a sus aspiraciones reformistas y de modernización de España. Pero sin embargo, esto no fue siempre así y eso justifica que hayamos programado esta conferencia. Y la prueba de todo esto es que justo después del fin de la Guerra Civil, pues se escribirían cosas sobre Azaña de la República, como esta, y en concreto en la propia ciudad de Granada. Voy a leer un texto de un periodista granadino bastante ultramontano y bastante violento en las cosas que escribía de la Guerra Civil, y tiene un libro que es terrible, que se llama Azaña y ellos, 50 semblanzas rojas, y fue publicado además en Granada en la editorial y librería Prieto en el año 39, ¿no? Para él, todos los hombres que se ocupaban este libro, Azaña y ellos, eran semblanzas de republicanos, y el que dedicaba más espacio y ponía peor, era más crítico, era don Manuel Azaña. Dice que todos estos hombres se unieron para combatir a España, para dominarla, hicieron cuadrilla y juntaron esfuerzos para poseerla a su modo, con las ansias que fundiera el denominador común del odio a los principios básicos de la moral cristiana y a los mandatos indeclinables de la historia. Por eso ya no cabe la distinción de los compartimentos, ni el contorno particular de las parcelas partidistas. Dos vocablos se han impuesto con vigor categórico y señalatorio para establecer la única dualidad: ellos y nosotros. Y de Azaña diría Francisco Casares que es un hombre de escasa dosificación varonil, tiene en su formación mucho de fiera y bastante de reptil, es en suma la concreción de todas las negaciones repelentes y sucias de la antivirilidad masculina. Ha hecho mucho daño a España, es el tipo más funesto de la antipatria, es la personificación de todo lo que niega nuestra gloriosa personalidad nacional. Estas visiones existieron durante mucho tiempo sobre una persona con la que se identificó la Segunda República, como fue
Manuel Azaña. Y tenemos la suerte de tener a la profesora Ejido aquí para hablarnos de él. Ella es quien mejor conoce a esta figura, y la profesora Ejido ha desarrollado una investigación tremendamente amplia en el ámbito de la historia del siglo XX en España. Ella es miembro de distintas asociaciones de historiadores, es por ejemplo vicepresidenta del Centro de Investigación y Estudios Republicanos, y además ha participado a través de notables estancias en una serie de investigaciones, como puede ser en universidades de Bulgaria, de Hungría, etcétera, etcétera. Sus temas se han ocupado fundamentalmente, sus preocupaciones del siglo XX, pero la verdad es que ha tocado distintos temas dentro de lo que podría ser el siglo XX. Se ocupó lo que fue su tesis doctoral sobre la política exterior de la Segunda República, un tema que no estaba explorado allá por los años 80 cuando lo realizó, y en torno a la Segunda República ha desarrollado numerosos trabajos como el que le traigo hoy aquí. Pero también se ha ocupado del exilio, también se ha ocupado del primer franquismo, la represión de la mujer, por ejemplo, en este sentido, y algunos otros con los que no les quiero aburrir ni ocupar muchísimo más tiempo. Ella también ha publicado artículos académicos y también capítulos en numerosas obras colectivas, revistas de prestigio como pueden ser Ayer, Hispania, Historia y Comunicación Social, Migración y Exilio, Arenal, Cuadernos Republicanos, Historia del Presente, etcétera, etcétera. Y bueno, entre sus publicaciones me gustaría destacar algunas, por si ustedes quieren conocer un poco más de su trabajo, como por ejemplo El perdón de Franco, la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, o Españoles en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo Azaña y los otros, que publicó primero en Biblioteca Nueva, o por ejemplo Manuel Azaña, El hombre, el intelectual y el político, o por ejemplo también sobre Manuel Azaña, Entre el mito y la leyenda, publicado, ya que lo tengo aquí se lo voy a enseñar, publicado en una segunda edición reciente, tercera edición, disculpa Ángeles, con esta foto tan entrañable de Azaña y su mujer, que pueden ver además en la exposición. Y bueno, terminar con que ella ha sido la comisaria de la exposición de Manuel Azaña, que está teniendo tremendo éxito, junto a Jesús Cañete Ochoa, y bueno, ese fantástico catálogo con unas ilustraciones espectaculares, donde hay muchísimo más de lo que puede verse solo en la exposición. Volviendo a lo que nos decía Francisco Casares, para él, con el libro que escribía entonces, lo que pretendía es que la amnesia que tantos quebrantos no ha deparado a los españoles sea uno de los achaques que suprimamos para siempre. Hay que hacer el recuento de lo que estorba, la relación de lo que debe rehacerse, como la costra que afea y que infecciona. Pues bueno, estamos aquí no solo para recordar, sino especialmente para conocer y para ofrecer una visión de este personaje tan apasionante, que explica tanto en la Segunda República, de un sueño que nos atañe tanto a lo que somos hoy, a lo que queremos ser, y sobre todo de la mano de la mejor especialista. Muchísimas gracias, profesor Ejido, por estar aquí. Gracias a ti, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Me van a permitir que me quite la mascarilla, porque es que no puedo respirar ni hablar si la tengo puesta. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer naturalmente la invitación de la Universidad de Granada y de Miguel Ángel del Arco. Es un placer para mí tener la oportunidad de poder explicaros los objetivos y el contenido de la exposición Azaña, intelectual y estadista a los 80 años de su fallecimiento en el exilio, que acabamos de inaugurar esta mañana en la sala de la capilla del Hospital Real, y también a dedicar unos minutos a glosar la figura de Manuel Azaña. Quiero subrayar también, porque creo necesario hacerlo, que por primera vez una conmemoración de este tipo, un homenaje, ¿no?, se ha hecho desde instancias oficiales, por iniciativa de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, eficazmente secundada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en la persona de Fernando Martínez López. Y creo que debe ser subrayada porque representa no solamente el reconocimiento de la figura de Manuel Azaña en el tiempo en el que vivió, sino también de la memoria democrática de este país, que en la España democrática, contemporánea, se remonta cuando menos a la Constitución emblemática de Cádiz de 1812,
pasa por el trienio liberal, por el sexenio democrático y, a mi juicio, culmina en la Segunda República Española y en el hombre que mejor la encarnó, que fue Manuel Azaña. En segundo lugar, tengo que subrayar también el apoyo recibido por todas las instituciones, porque un proyecto de esta envergadura no lo hace una persona sola, ¿no? Por todas las instituciones, personas, archivos y centros de documentación en los que hemos trabajado, comenzando por la ciudad natal de Azaña, que es Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares hemos contado con la inestimable colaboración de la familia Azaña, especialmente con la de su sobrina nieta, que es la única persona que vive en España, María José Navarro Azaña, con los fondos del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Ahí está todo el fondo fotográfico, ¿no?, básico para reconstruir la vida de Azaña. Hay también en otros sitios, pero lo fundamental está allí. Con los fondos del Archivo Municipal de Alcalá de Henares, con personas que nos han prestado documentos únicos, algunos, que atesoran, ¿no?, como lo que son, como tesoros de una persona que nació en Alcalá de Henares. No puedo olvidar tampoco expresar mi agradecimiento a la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, que comprende, pues, aparte del AGA, el Archivo Histórico Nacional y el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, a la Fundación Pablo Iglesias, a la Filmoteca Española, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la Real Academia Española, a la Real Academia de Jurisprudencia y a la Biblioteca Nacional de España, que acogió inicialmente la exposición, así como a todos los autores que colaboraron en el catálogo, ¿no?, porque sin todos ellos no habría sido posible llevar adelante este proyecto, como decía, de gran envergadura, y cuyo objetivo no ha sido otro que poner de relieve la figura y el legado de Manuel Azaña, que nos parece todavía necesario y todavía muy presente en los tiempos en que vivimos. Y este era, en lo que a mí respecta, personalmente, el principal objetivo de esta exposición: llamar la atención, sobre todo a las nuevas generaciones, del pensamiento de Azaña, de lo que el pensamiento de Azaña nos puede aportar. Porque Azaña destacó no solo como intelectual, sino también como estadista, en tanto tenía un proyecto claro para la transformación de España, que intentó llevar a la práctica desde todos los cargos que desempeñó, primero como ministro de la Guerra en el gobierno provisional, después como jefe de los gobiernos del primer bienio republicano y finalmente como presidente de la República durante la Guerra de España. Un proyecto que todavía hoy puede aportarnos ideas para el presente y para el porvenir. Muchos de sus escritos y de sus discursos resultan inusitadamente actuales. Y aquí, como botón de muestra, quiero subrayar un texto inédito de Azaña, que también está en la exposición y que no se incluyó en las obras completas, ni en las de Marichal, ni en las de Santos Juliá, y que descubrimos al hilo de la investigación para la exposición. Es un texto que se publicó en un periódico local, en el Heraldo de Alcalá, el 4 de agosto de 1910, titulado Carta Abierta. La reproducción que hemos traído no es muy buena, pero es que realmente solo existe un ejemplar de ese periódico y solo se puede contemplar a través del microfilm, está microfilmado. Y tuvimos bastantes dificultades para poder transcribirlo. En el catálogo sí que lo pueden leer, en el catálogo de la exposición. Y bueno, como es una reflexión sobre el papel de la prensa que podría publicarse ahora mismo en cualquier periódico. Y bueno, como cosa curiosa les diré que Pedro J. Ramírez, que bueno, para los jóvenes, si no lo conocen, fue director del Mundo durante muchos años y es un periodista de raza, al margen de que nos guste o no nos guste, que visitó la exposición, pues hizo exactamente el mismo comentario. Lo había leído en el catálogo y hizo exactamente el mismo comentario que hicimos nosotros cuando lo leímos por primera vez en la Hemeroteca Municipal de Madrid. En realidad, la exposición fue solo el punto de partida de un amplio programa conmemorativo, ambicioso, en el que colaboraron numerosas instituciones. No creo exagerar si digo que prácticamente ninguna de las instituciones importantes culturales que existen en Madrid quedó al margen de esta conmemoración. El Ateneo, por supuesto, que está relacionado directamente con Azaña, el Instituto Cervantes, en representación de esa cultura, ¿no?, que se quiso aupar en los años de la República, el Círculo de Bellas Artes, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Filmoteca Española, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional nos abrieron sus puertas sin reservas
Gracias también en buena medida a la colaboración de mis compañeros, de Marifé Santiago Bolaños y de José Antonio Gómez Municio, que bueno, se volcaron, ¿no?, en esta conmemoración. Contamos también con el apoyo del Ayuntamiento de Montauban, con el Ayuntamiento de París, con el Instituto Cervantes de Toulouse y de París, y con el apoyo moral de México, ¿no?, porque las desgraciadas circunstancias que vivimos durante la preparación de la exposición y que, bueno, en buena medida todavía colean, todavía estamos viviendo, pues nos han impedido llevar algunas de estas actividades tan lejos como inicialmente estaba previsto. La exposición se inauguró en la Biblioteca Nacional el día 17 de diciembre de 2020 con la presencia de Felipe VI, que por una parte no deja de representar un refrendo, ¿no?, de la figura y de la obra de Azaña, y por otra de la memoria democrática de este país, ¿no?, porque tanto los reyes eméritos en 1978 como los presidentes de la transición, Leopoldo Calvo Sotelo, en 1981 y luego Felipe González en 1983, visitaron en México a su viuda, a Dolores de Rivas Cherif, pues también como una prueba de ese reconocimiento de esa trayectoria democrática que se truncó en 1936. Después iría José Luis Rodríguez Zapatero, ya como expresidente a título personal, a visitar la tumba de Azaña, y finalmente Pedro Sánchez en 2019 y luego en otras ocasiones, como vamos en 2019 especialmente, al hilo de la conmemoración del exilio español de 1939. Pero hay que subrayar que fue el primer presidente español que oficialmente visitó la tumba de Azaña. La exposición que acabamos de inaugurar en Granada, en el mejorable marco, desde luego, de la sala de la capilla del Hospital Real en la Universidad, es una muestra obligadamente reducida, no solo por razones de espacio, sino también porque muchas piezas originales, por motivos de conservación, no pueden salir de los archivos. Pero la exposición procura reflejar, no obstante, con reproducciones cuidadosamente elegidas, los documentos más significativos de la vida y del tiempo de Manuel Azaña, porque de lo que se trata en definitiva es de divulgar lo que significó la Segunda República y el hombre que la encarnó en la historia de España, con sus luces y con sus sombras, ¿no?, como periodo y figuras simbólicas que fueron, en tanto representaron la culminación de los principios liberales, democráticos, de esa memoria democrática que durante tantos años se ha obviado, o cuando menos no se ha ideado lo suficiente. Era sin duda un proyecto, como decía, ambicioso, ¿no?, porque resumir la trayectoria personal, intelectual y política de Manuel Azaña y la memoria de su tiempo en una exposición, en un programa de actividades conmemorativo, y hacerlo aquí en unos pocos minutos, no es tarea fácil, no ya porque abarca más de medio siglo, sino porque se desarrolla además en etapas especialmente convulsas de nuestra historia, ¿no?, la crisis del 98, la Primera Guerra Mundial, la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la monarquía, la proclamación de la República, la Guerra Civil y lo que esto significó para quienes la perdieron, ¿no?, un largo y duro exilio, en la mayoría de los casos sin retorno, que se vio agravado además por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance del fascismo en Europa. En cuanto a los objetivos, pues el título creo que ya es suficientemente explícito, ¿no?, y no fue elegido desde luego al azar: Azaña intelectual y estadista. Quería llamar la atención sobre estas dos condiciones porque, a mi juicio, Azaña representa la perfecta simbiosis entre las dos. Fue un intelectual que no desmereció entre los miembros de su generación y fue uno de los pocos políticos que merecen el calificativo de estadista, simplemente porque tenía un proyecto muy claro para la transformación de España, al margen, como decía, de que ese proyecto se le desbordara después por los extremos. En cuanto a ese debate, ¿no?, que durante tiempo hubo, qué prevaleció en Azaña, si su condición de intelectual o su condición de estadista, a mi juicio también es un poco estéril, ¿no?, porque no hay duda de que fue un intelectual con vocación política y un político con vocación intelectual, y quizá lo que le singulariza es que ese bagaje intelectual le sirvió como base inmejorable para aplicarlo a su obra de gobierno. En cuanto a la estructura de la exposición, pues quería que fuera esencialmente didáctica, aunque soy consciente de que el lenguaje expositivo requiere precisión y mesura, no puedo olvidar mi condición de docente, ¿no?, y mi intención era que quien entrara en la sala sin saber nada o poco de Azaña
pues saliera sabiendo un poco más. Y sobre todo que los jóvenes advirtieran en la vigencia del pensamiento democrático de Azaña y del proyecto republicano, que reconocieran que la memoria democrática de España no es una moda pasajera, si me permiten la expresión, sino una realidad histórica que durante los largos años de la dictadura pues simplemente se nos hurtó. De acuerdo con esos objetivos, la muestra se estructura en 6 periodos cronológicos que van recorriendo la vida de Azaña desde su infancia hasta su muerte. En relación con su infancia y con su juventud, que se desarrolló esencialmente entre Alcalá y Madrid, hay que subrayar que Azaña nació en el seno de una familia de estirpe liberal. Su bisabuelo, Esteban Azaña Hernández, secretario del primer Ayuntamiento Constitucional de Alcalá, restableció nada menos que la Constitución de Cádiz durante el trienio liberal. Su abuelo, Gregorio Rojas, fue un militar esparterista que tendría gran influencia en el niño Azaña, y por último a su padre, Esteban Azaña Catarineo, le cabe el honor de haber impulsado a la erección del monumento a Cervantes, que todavía existe y todavía preside la Plaza Mayor de Alcalá. El pequeño Azaña quedó muy pronto huérfano de madre y casi inmediatamente, en breve tiempo, morirían también su padre, su abuelo y su hermano menor. Y lo cierto es que lo que podía haber sido una infancia feliz, pues se truncó por estas muertes tempranas que Azaña compensó, el Azaña niño compensó encerrándose en la biblioteca de su abuelo y devorando libros, costumbre que por otra parte no abandonaría en toda su vida. Su formación comenzó en el Colegio Complutense de Alcalá y fue su abuela, Concepción Catarineu, catalana, quien tomó la decisión de que la continuara en el Colegio de Estudios Superiores de los Padres Agustinos del Escorial, en la entonces Universidad María Cristina del Escorial, que estaba recién fundada. Allí ingresó Azaña como becario en 1894, después de haber obtenido el título de bachiller en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Azaña, no obstante, nunca abandonó sus amigos de Alcalá, y fue en Alcalá donde empezó sus escarceos periodísticos en revistas locales como Gente Vieja, como La Avispa, como Brisas de Lenares, que también pueden ver en la exposición, y en 1898 aprobó la licenciatura de Derecho en la Universidad de Zaragoza, no porque estudiara en Zaragoza, sino porque los alumnos del Escorial se examinaban en Zaragoza, es decir, que la crisis del 98 le pilló en Zaragoza. Después leyó en 1900 su tesis doctoral en la Universidad Central de Madrid con un emblemático título ya, La responsabilidad de las multitudes. Y también pronunció su primer discurso en la Academia de Jurisprudencia y pasó por la Casa del Pueblo de Alcalá. En 1911 pronunciaría en la inauguración de la Casa del Pueblo de Alcalá su conferencia El problema español, que es uno de los textos emblemáticos de Azaña, porque lo escribió muy pronto, lo escribió en 1911 y ya encerraba un programa de gobierno. Ahí ya se ve al futuro Azaña, que luego nos encontraremos al frente de la República. En 1911 fijamos también el inicio de la segunda etapa, ¿no? La etapa dedicada intensamente o más intensamente a la vida intelectual. Son unos años marcados, a mi juicio, por dos acontecimientos. Su elección como secretario del Ateneo de Madrid y su primer viaje a París. En ese año, en 1911, obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, que, como se decía esta mañana en la universidad, era el equivalente a los Erasmus actuales, ¿no? Y bueno, viajó a París con esa beca y aprovechará su estancia, además de para descascarillarse, como él mismo escribe, ¿no? Pues para estudiar básicamente la experiencia de la Tercera República Francesa, para adentrarse en la cultura francesa, y una experiencia que le influirá fundamentalmente en su acción política posterior. En la exposición pueden ver como telón de fondo las cartas que envió, las postales que envió del París de 1911 a su amigo de Alcalá, José María Vicario, con el que mantuvo la amistad hasta el final de su vida, a pesar de que José María Vicario ideológicamente estaba en el extremo opuesto de Manuel Azaña. En 1913 fue elegido secretario del Ateneo de Madrid, cargo que desempeñará hasta 1920. Luego, 10 años después, sería elegido también presidente del Ateneo.
Y el Ateneo le permitió rodearse de lo mejor de la generación, de la intelectualidad española de la época, de la generación del 14, del 98, incluso de la del 27 que ya empezaba a despuntar. Y foguearse sobre todo como futuro parlamentario, porque el Ateneo era en aquellos años un parlamento paralelo, ¿no? Y al frente de delegaciones del Ateneo, de sendas delegaciones del Ateneo, viajará 3 veces a los frentes de la Primera Guerra Mundial. A su vuelta pronunció pues, famosas conferencias, los motivos de la germanofilia, publicó también Reims y Verdún, impresiones de un viaje a Francia, y se destacó sobre todo como aliadófilo convencido, como partidario de la victoria de las democracias en la Primera Guerra Mundial, porque para Azaña defender la causa aliada era tanto como defender la civilización europea y universal, defender en definitiva la Europa democrática en la que la Nueva España se quería integrar. En estos años que quisimos destacar, se producen, se desarrollan en plena edad de plata de la cultura española, aunque bien podría calificarse de nuevo siglo de oro, porque fue una época brillante en este sentido, también nos lo han recordado esta mañana, crearía junto con su cuñado y su gran amigo y luego cuñado, Cipriano de Rivas Cheriz, la revista La Pluma, en la que colaboraron los mejores intelectuales del momento, desde Azorín hasta Machado, pasando por Valle Inclán, en fin, toda la generación del 98 y del 27. También dirigió la prestigiosa revista España, que había dirigido Ortega, y publicó en 1919 sus estudios de política francesa contemporánea, la política militar, que es la base un poco de lo que luego serían sus reformas del ejército. En realidad era una serie de 3 volúmenes, pero solo llegó a publicarse el primero. Y como colofón, en 1926 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su vida de don Juan Valera, cuyo manuscrito original también pueden contemplar una reproducción de la primera página en la exposición. Este manuscrito formaba parte del saqueo aquel que hicieron en la casa de Pilar Surmer, del que luego les hablaré si tengo tiempo, y bueno, pues se conserva en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la biblioteca. En 1927 publicó su novela más conocida, El Jardín de los Frailes, y en 1929 contrajo matrimonio con Dolores de Rivas Cheriz, que está en la portada de este libro. Una mujer a la que doblaba la edad y a la que dedicó su única obra de teatro, La Corona, pues, que se publicó en 1930 y que fue estrenada en Barcelona y en Madrid, en el Teatro Goya de Barcelona y en el Teatro Español de Madrid, si no recuerdo mal. De todo ello verán muestras señeras en la exposición. Solo quiero llamar la atención sobre algunas piezas que son las traducciones, porque Azaña conocía perfectamente el francés y el inglés. También tenía conocimientos de italiano y de alemán, pero tradujo 20 obras, 13 del francés, 4 del inglés y 3 más que quedaron inéditas. Y también quiero llamar la atención sobre las imágenes de su visita al frente francés en 1917, localizadas en el Imperial War Museum de Londres, que se muestran por primera vez y en las que puede verse a una Azaña joven, con bigote, andando muy diligentemente por las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En fin, Azaña desarrolló una intensa vida intelectual en estos años. Fue novelista, fue dramaturgo, fue ensayista, fue traductor, fue corresponsal de guerra. Era un gran conocedor, un buen conocedor de la literatura vanguardista de su época, tanto americana como europea. Fue además melómano y fue también un buen gestor. A él se debe el informe de la deuda hipotecaria del Ateneo, que sacó a flote la casa, porque cuando él la cogió estaba a punto de quebrar y Azaña la levantó. En fin, para estar dispuesto a hacer la revolución con tal de dejar de ser un escritor sin lectores, como había dicho Unamuno, que no tenía razón, Azaña llegó al poder con un bagaje personal e intelectual que pocos podían igualar. Bueno, en su dimensión política, Azaña es uno de los principales promotores de la Segunda República, de la llegada de la República en abril del 31. Desde 1913 había militado en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez,
que abandona en 1923 con el inicio de la dictadura de Primo de Rivera y después de presentarse 2 veces como candidato por este partido por puente del arzobispo en las elecciones de 1918 y en las de 1923, y de estar a punto de ser elegido de haberse presentado también por Vera, por Almería, ¿no? Esto es una anécdota curiosa, ¿no? Porque por lo visto, esta mañana se la contaba a Miguel Ángel, por lo visto alguien de aquí, de Almería, ¿no? Fue a Madrid a hablar con Melquiades Álvarez y le dijo: necesitamos un representante del Partido Reformista para Vera, ¿no? ¿A quién nos puede usted proponer? Y dijo: bueno, pues tengo 2 personas, Augusto García y Manuel Azaña. ¿Y a cuál cogemos? Pues mira, lo ponemos en una bolsa y el que salga, ese cogemos, ¿no? Y salió Barcia, ¿eh? Entonces, pero si hubiera salido Azaña, pues lo mismo le habíamos tenido como un diputado por el Partido Reformista en Almería. En fin, lo que sí tenía claro Azaña desde muy pronto, ¿no?, es que para él la República sería democrática o no sería, ¿no? Esto ya lo afirmó en el que puede considerarse el primero de sus grandes mítines políticos, que pronunció ya en 1930 en la Plaza de las Ventas, en la Plaza de Toros de Madrid, en el que afirmó eso precisamente: la República será democrática o no será. Antes, en 1924, ya había escrito su apelación a la República, que también es un texto muy valioso, lo que pasa que es prácticamente imposible de encontrar, solamente está en las obras completas, claro es. Que encierra un auténtico programa de gobierno, y en 1925 había nacido su primer partido, Acción Republicana, que luego, ya integrado en la Alianza Republicana, firmaría el Pacto de San Sebastián y contribuiría Azaña como miembro del Comité Revolucionario a la instauración de la República el 14 de abril de 1961. También pueden ver este documento en la exposición con las firmas de todos los que participaron en ese Pacto de San Sebastián que trajo a la República, ¿no? Cuando finalmente la República se proclamó, pues Azaña se convirtió en el gran descubrimiento del momento, ¿no? Sus discursos en las Cortes, la aparente facilidad con la que resolvía los problemas más arduos, tenía una formación jurídica importante, su indudable inteligencia, como diría Osorio, una inteligencia que asusta, le llevaron pronto a ser la encarnación misma del nuevo régimen para sus partidarios y el principal enemigo a combatir por sus adversarios, que se cebaron en él, la verdad es que desde el primer momento, porque desde el primer momento comenzaron a publicarse obras sobre Azaña, entre ellas, por ejemplo, la de Jiménez Caballero y esta que has citado tú. Su obra reformista al frente de los gobiernos del primer bienio es sobradamente conocida. Los grandes debates del periodo cuentan con su destacada y a veces controvertida intervención: el Estatuto de Cataluña, la reforma agraria, la cuestión religiosa o el voto de la mujer, además de la reforma del ejército y sus aportaciones a la Constitución. De este periodo queríamos destacar en la exposición esencialmente 2 cosas: el carácter democrático del pensamiento de Azaña y la obra reformista que la República impulsó. Lo primero, he intentado personalmente subrayarlo eligiendo textos significativos que confirman su condición de demócrata, confirman también su fe en el pueblo, su apuesta decidida por la educación, en que para Azaña era la clave de todo, además de su apuesta por Europa, a pesar del inevitable desengaño final a tenor de la actitud de las potencias democráticas occidentales cuando estalló la guerra de España, ¿no?, hacia la República. Y lo segundo, haciendo un recorrido cronológico y temático por cada uno de estos aspectos, o sea, la reforma del ejército, la laicidad del Estado, el golpe de Sanjurjo, el Estatuto de Cataluña, subrayando tanto los acontecimientos políticos como la vida cultural, las iniciativas que se tomaron para mejorar las infraestructuras del país y también la actividad internacional, que es un aspecto generalmente poco tratado, ¿no? En todos ellos Azaña tuvo un papel primordial. Reformó el ejército para adecuarlo a las necesidades de un Estado moderno y alejarlo de la permanente tentación de intervenir en el poder civil. Defendió la laicidad, que no el anticlericalismo, en las relaciones Iglesia-Estado. Logró que se negociara el Estatuto de Cataluña en el marco de la Constitución, despreciando el Estatuto, o bueno, marginando un poco el Estatuto de Núria, que era mucho más agresivo.
sin renunciar a la unidad de España y apostando firmemente por la educación, que debía ser laica y paritaria e impulsada, sobre todo, desde el Estado. En relación con los acontecimientos políticos de la República, hay que destacar obligadamente la Constitución del 31, una de las más avanzadas de su época y una de las mejores en la historia del constitucionalismo español, que definió a España como una república de trabajadores de toda clase, reconoció la autonomía de los municipios y de las regiones y el derecho a su lengua y cultura, pero sin renunciar a la unidad de España, ni al castellano como lengua oficial, en el marco de una nueva fórmula que acuñó la República, que fue la de Estado integral, rechazando expresamente el federalismo en uno de los artículos de la Constitución, que declaró también la igualdad de todos los españoles ante la ley, la laicidad del Estado, el sufragio femenino y la renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, entre otros muchos avances. En relación con las piezas más representativas que pueden ver en la exposición, aparte de un ejemplar de la propia Constitución, hay un documento que merece la pena destacar, ¿no? Que también apareció al hilo de la investigación para la exposición y que no sabíamos que existía tampoco, que se encontró en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares y que no es otra cosa que la propuesta de las Cortes Republicanas, de las Cortes Constituyentes, al Premio Nobel de la Paz de 1933. Fue una propuesta impulsada por Salvador de Madariaga, que en aquel momento era embajador de la República en París y representante español en la Sociedad de Naciones, que era el principal organismo internacional de la época. Y esta propuesta estaba refrendada, entre otras, por el jefe del gobierno francés, por Édouard Herriot, que también visitaría España a finales de 1932. Esta propuesta se debe básicamente al artículo 6 de la Constitución. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, que nos puede parecer incluso ingenuo, pero que en aquel momento refrendaba completamente el espíritu pacifista, el espíritu del Pacto de Ginebra, y por eso surgió esta propuesta. Enterrada, como digo, en los fondos y ni siquiera mencionada por ningún autor, ni siquiera por los biógrafos de Salvador de Madariaga. También hemos querido destacar en este sentido la visita del jefe del gobierno francés, Édouard Herriot, a España a finales de 1932, porque esta visita representó en primer lugar un refrendo internacional de la República Francesa, que era la democracia por excelencia, el modelo en el que se inspiraban a la joven República Española, y además se produjo pocos meses después del primer intento de golpe de Estado que sufrió la República, que fue el de Sanjurjo, ¿no? en 1932, 31, ya no me acuerdo, 32. Entonces, bueno, esta visita en su momento tuvo mucha repercusión en la prensa española y en las cancillerías europeas, ¿no? Porque se llegó a decir que Herriot venía a España para solicitar el paso de las tropas coloniales, de las tropas francesas por la península, como un nuevo Napoleón, para solicitar el uso de las Islas Baleares en caso de guerra por parte de Francia, e incluso se llegó a hablar de que venía a firmar una alianza militar, ¿no? con España. No hubo nada de esto realmente, ¿no? Pero bueno, levantó bastante polémica en su momento, y bueno, es importante esta visita también porque a esta visita corresponde la única grabación original que se conserva de la voz de Azaña, que corresponde a una visita que hizo Herriot al Cigarral, a una comida que le ofrecieron en el Cigarral del doctor Marañón en Toledo, y bueno, pues ahí se oyen unas palabras de salutación de Azaña, y como digo, esta grabación está en el archivo de Radio Televisión Española, y es la única grabación original que se conserva de la voz de Azaña. También hemos destacado las actividades culturales, la apuesta de la República por la educación, la apertura de centros escolares, la creación de la Feria del Libro, la instauró la República, la inauguración del Museo Sorolla, la inauguración de escuelas normales, en fin, toda esa actividad cultural, toda esa vida cultural que se produjo en los años de la República. Y también que quisimos destacar las obras públicas, ¿no? Porque
todos los proyectos, sobre todo en Madrid, la ampliación de la Castellana, los nuevos ministerios, la inauguración de la carretera de Castilla, el cuartel del Goloso, todos esos proyectos se fraguaron en los años de la República, ¿no? Se desarrollaron después, pero partían de ahí. Y también, por ejemplo, el puerto de Bermeo, en la primera piedra del puerto de Bermeo se puso durante los años de la República, la línea telefónica con Baleares, ¿no? Y todo esto pues había que subrayarlo. Y por último, también queríamos subrayar, y más en este año que estamos celebrando el 90 aniversario, la concesión del voto a la mujer, porque fue una de las cosas más importantes que hizo la República, ¿no? El sufragio femenino. Hay que tener en cuenta que las mujeres españolas votaron antes que las francesas, ¿eh? A pesar de que la democracia francesa era supuestamente mucho más avanzada, las mujeres francesas no pudieron votar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Las españolas fueron las primeras en votar en toda la Europa mediterránea. En el caso de Azaña también se le ha acusado, entre otras muchas cosas, de misógino, ¿no? No lo fue en absoluto. Él, en la votación famosa entre Clara Campoamor y en el debate famoso entre Clara Campoamor y Victoria Kent, él se abstuvo, porque era la posición oficial de su partido. Se abstuvieron también muchos socialistas, porque, bueno, pues se pensaba, ya sabéis, que el voto de la mujer iba a favorecer a las derechas, que iban a votar influidas por sus maridos y por sus confesores, y lo cierto es que Azaña se abstuvo, pero en sus memorias escribió: tiene razón la Campoamor, ¿no? Y también había escrito: ¿qué clase de república hemos traído si no podemos permitir que la mitad de la población femenina, no vote? Y en cuanto al tema del voto femenino, yo creo que hoy está bastante claro que en el 33 ganaron las elecciones las derechas, no porque votaron las mujeres, sino porque se abstuvieron los anarquistas. En 1936 también votaron las mujeres, no se abstuvieron los anarquistas, y ganó el Frente Popular. O sea que el voto femenino no fue decisivo. Bueno, llegamos con esto al paso de Azaña a la oposición, ¿no? Todos sabemos que la tragedia de Casas Viejas, el triunfo electoral de las derechas en 1933, pues truncaron el proceso reformista, y los sucesos de Asturias y de Cataluña de 1934 llevarían a Azaña nada menos, injustamente acusado y satirizado ácidamente en la prensa de la época, nada menos que a la cárcel. Fue juzgado, fue absuelto y renació de sus cenizas en la campaña que se conoce como Discursos en Campo Abierto, en el año 1935, en los grandes mítines de Valencia, en el campo de Mestalla, de la Sesarre, en Baracaldo, en Bilbao, y de Comillas, en Madrid, que reunieron a miles de personas. Y Azaña, con la fuerza de su palabra, que es otra de las características de Azaña, fraguó la victoria del Frente Popular. Bueno, en este sentido, en la República también hemos destacado estos dos hechos, ¿no? Porque a la detención de Azaña estaba en Barcelona porque había ido a asistir al entierro de Jaume Carner, que era un correligionario político, había sido ministro con él y amigo personal. Estaba toda la plana mayor de los gobiernos del primer bienio en Barcelona, y Azaña precisamente se quedó en Barcelona para intentar convencer a los socialistas de que no apoyaran la proclamación de la República Catalana en el marco de la República Federal Española, ¿no?, en 1934, pero le acusaron de estar allí para apoyar precisamente la revolución. Le acusaron de eso, le detuvieron en el puerto de Barcelona, estuvo retenido en 3 buques, en el Ciudad de Cádiz, en el Alcalá Galiano y en el Sánchez Barcátegui, durante los meses de octubre a diciembre de 1934, 3 buques anclados en el puerto de Barcelona. Durante estos años, escribió su versión durante estos meses, escribió su versión de los hechos, Mi rebelión en Barcelona. Y este es otro de los hallazgos de la exposición, porque el manuscrito original de Mi rebelión en Barcelona apareció al hilo de la búsqueda, ¿no?, para la exposición. Es un manuscrito que se conserva porque se lo regaló a su secretario personal ya en Francia, cuando este marchó al exilio, a Santos Martínez Saura. Como un detalle personal de Azaña, le regaló el original de la obra que se publicaría en 1935, y que Azaña había escrito en 1934. También otro dato curioso de este libro es que en la edición inicial, original,
se incluía una carta firmada nada menos que por 87 intelectuales, entre ellos los más destacados, ¿no? Que decían que lo que se había hecho con Azaña era totalmente injusto y que esa carta Azaña la incluyó en su libro, pero la censura impidió que se publicara en la primera edición. Y luego también se le acusó de haber ayudado a los revolucionarios asturianos. Ya sabéis que en el 34 se produjo también la Revolución de Asturias, que bueno, fue especialmente dura en Asturias en octubre, pero aunque tuvo mayor incidencia en esa zona, la verdad es que se extendió por todo el territorio nacional. Se le acusó porque se descubrió un alijo de armas en un barco en las playas de San Esteban, el Turquesa se llamaba el barco, en las playas de San Esteban de Pravia. Entonces, esas armas con marchamo del Ministerio de la Guerra. Entonces, claro, Azaña había sido ministro de la Guerra. Esas armas en realidad las había aprobado efectivamente Azaña, pero iban destinadas a los disidentes portugueses que estaban conspirando contra la dictadura de Carmona Salazar. Azaña siempre apoyó a los disidentes portugueses, que este es otro de los aspectos de su pensamiento político internacional poco conocido y poco aireado, aunque cualquiera que haya leído sus memorias verá que constantemente hay referencias a Cortesá, ¿no? Que es el enlace, digamos, que tienen. Sin embargo, esas playas acabaron, esas armas acabaron desviadas hacia los revolucionarios asturianos, no por Azaña, sino por Indalecio Prieto, que este sí tenía interés y sí que tuvo que ver con el tema de la Revolución de Asturias. Y bueno, pues en la exposición, como nota curiosa, hay una pequeña caricatura del semanario Gracia y Justicia, que la verdad es que con las caricaturas del semanario Gracia y Justicia podríamos haber llenado 2 paredes, porque no tienen desperdicio ninguna, ¿no? Era un semanario satírico y hay muchísimas caricaturas, como no podía ser menos, de Azaña. Entonces hay una que aparece vestido de Medea, me han puesto Azaña con el traje, con la túnica de Medea, y se hace un juego de palabras, ¿no? Con el hijo de Medea, ya sabéis, con el mito de Medea sobre el alijo de armas. Entonces, bueno, si tenéis oportunidad, pues os y luego finalmente fue absuelto. Toda la documentación sobre este tema se conserva en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y fue absuelto y renació de sus cenizas en las campañas, los discursos, en la campaña de discursos en campo abierto. En relación con esto, quiero llamar la atención también sobre algunas piezas, ¿no? Por ejemplo, sobre las imágenes del discurso de Comillas en Madrid. El discurso de Comillas en Madrid reunió en el campo de Comillas, que está cerca del puente de Toledo, pues si vais, ahora mucho más pequeño que entonces, reunió a 500.000 de personas dentro y otro 500.000 de personas fuera. O sea, los testimonios de la época afirman que colapsó totalmente Madrid. No se podía andar porque todo el mundo iba al mitin de Azaña. Hay que decir también que estos mítines eran los mítines del domingo y se entraba pagando la entrada. También pueden ver las entradas de Mestalla y de la Cesarre. Creo que están las dos. Y por ejemplo, en el caso de Mestalla pues pasó lo mismo. O sea, su partido, Izquierda Republicana, había alquilado un teatro para que Azaña hablara, pero fue tal la demanda que tuvo que alquilar un campo de fútbol, el campo de fútbol del Mestalla. Azaña, desde luego, tenía una gran capacidad de oratoria. No hablaba directamente, no llevaba papeles, probablemente prepararía sus discursos, claro, pero es que estaba hablando durante horas sin mirar un solo papel, y además tenía una gran capacidad de convicción. Llegaba muy directamente al pueblo. Bueno, en la exposición también pueden ver las imágenes del campo de Comillas, ¿no? Ver un poco la multitud, y también multitudes hubo también en la Cesarre y en Mestalla. En fin, como consecuencia de estos mítines, la verdad es que las izquierdas volvieron a ganar. Ahí se fraguó la victoria del Frente Popular. Y entonces, bueno, pues encontramos a Azaña de nuevo al frente del gobierno de la República durante un periodo muy corto, durante unos meses, porque enseguida fue designado presidente, fue elegido presidente de la República después de la destitución de Alcalá Zamora. Y ese es el cargo que tuvo durante toda la Guerra Civil.
pero ya sabemos que en 1936 la suerte de la República ya estaba echada, porque el 17 de julio se sublevó en Melilla una parte del ejército contra el gobierno de la República, y el golpe de Estado fracasó y degeneró en una guerra civil que asoló el país durante 3 años, en medio de una compleja situación internacional en la que los nuevos totalitarismos, el fascismo, el comunismo, el nazismo, amenazaban a las democracias occidentales. En España se abrió realmente la primera página de ese enfrentamiento que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Azaña, ya elegido presidente de la República, vivió su etapa más difícil. No ya porque la Constitución recortaba notablemente las atribuciones del presidente de la República, le pasó en este sentido un poco lo mismo que a Alcalá Zamora, no tenían capacidad de decisión. Hubiera sido más eficaz Azaña al frente del gobierno que al frente de la presidencia de la República, sino porque además desde el primer momento Azaña, ante la evidente desigualdad de la actitud internacional, del reparto de fuerzas, del apoyo inmediato de Alemania e Italia a los sublevados y de la inhibición no menos inmediata de Francia y de Gran Bretaña, que se escudaron en el famoso comité de no intervención, en el famoso acuerdo de no intervención, pues Azaña se dio cuenta de que la República iba a perder la guerra. Esa fue su tragedia, No obstante, él se mantuvo en el cargo hasta el final, pronunció varios discursos, 4 importantes discursos a lo largo de la guerra, y se mantuvo en pie hasta el último momento, pues intentando, eso sí, poner fin a la guerra a través de la mediación internacional, que era su idea, pero de cara, digamos, a su cargo y a su responsabilidad, pues en sus discursos siempre apoyó y siempre defendió la causa republicana, como no podía ser menos. Hay, como digo, varios discursos emblemáticos que también se pueden ver en la exposición, los que pronunció en el Paraninfo y en el Ayuntamiento de la Universidad de Valencia, el que pronunció en el Ayuntamiento de Madrid el 13 de noviembre de 1937, y sobre todo el último, el que pronunció en Barcelona el 18 de julio de 1938, que es quizá el discurso más conocido porque es aquel que apela, ¿no?, a la reconciliación entre los españoles y termina con aquellas palabras: paz, piedad y perdón, ¿no? Porque eso es lo que quería realmente Azaña. La verdad es que pueden escuchar también la voz de Azaña en este discurso, pero en este caso no es una grabación original, porque lo que se conservaba era la voz por un lado y la imagen por otro. Y bueno, es una reconstrucción maravillosa que se hizo en el Foro de Lenares, gracias a Jesús Cañete, mi compañero en las labores de la exposición. Y quiero subrayar también que es una anécdota, ¿no?, porque la grabación de la voz procede de un disco de estos antiguos, ¿no?, de vinilo, que hizo un refugiado español en México, que escuchó el discurso por la radio y lo guardó. Entonces, en la Biblioteca Nacional en Madrid sí que tuvimos el disco, ¿no?, para que se viera de dónde procedía, y las imágenes proceden del Imperial War Museum. O sea, es que el material audiovisual es quizá una de las grandes aportaciones de esta muestra, ¿no?, porque hemos rastreado, además de los fondos españoles, de la Filmoteca Española y del Archivo de Radio y Televisión Española, fondos europeos, ¿no?, fondos americanos también, en Londres, en Francia, en Viena y en Estados Unidos. Y bueno, pues la exposición, como decía, se detiene especialmente en ese último gran discurso. En esta etapa, en la etapa de Azaña como presidente en guerra, recibió muchas críticas, ¿no?, porque él era consciente de la situación del ejército, había sido ministro de la guerra, de la falta de medios materiales y sobre todo era consciente del desigual reparto de fuerzas. Y se dio cuenta desde el primer momento de que la guerra se iba a perder, ¿no? Franco y Gran Bretaña recibió inmediatamente la ayuda de Italia y de Alemania. Es más, sin esa ayuda de Italia y de Alemania simplemente no hubiera podido comenzar la guerra, porque no hubiera podido cruzar el estrecho. Y en cambio, además recibió una ayuda a crédito, mientras que la República pues, se encontró con el pacto de no intervención, con la política de apaciguamiento de las potencias occidentales para intentar evitar que la guerra llegara a sus propios territorios, y solamente recibió la ayuda de Rusia inicialmente, pero la ayuda de Rusia fue mucho más tardía y además se pagó
con las reservas famosas, con el famoso oro del Banco de España, ¿no? En la exposición se recoge también un poco este ambiente, ¿no? Esta sensación de invasión, ¿no? del país por fuerzas extranjeras, ¿no? Se recoge con carteles de izquierda republicana contra la invasión de nuestro país, dicen textualmente. Se recoge también la retirada de las brigadas internacionales, que fue una de las medidas que impulsó Azaña, pero de una manera curiosa, ¿no? Porque aparece una fotografía del desfile en el que está Azaña, ¿no? Cuando se van de despedida las brigadas internacionales en Barcelona, y detrás está Robert Capa, el fotógrafo emblemático, haciendo la foto. O sea, es una foto de Robert Capa haciendo la foto de la retirada de las brigadas internacionales. Bueno, y también como objeto curioso de esta etapa, pues hay otra pieza que también apareció a última hora y que tampoco había constancia de su existencia, que es el collar presidencial, el collar que lució Azaña cuando tomó posesión como presidente de la República. De este collar solamente es una condecoración especial, ¿no? Creada por la República, el collar de la Orden Civil de la República, que sería el equivalente, pues quizá al Toisón de Oro o a la Legión de Honor, ¿no? Francesa, y solamente se concedió a 3 personas españolas, a Azaña, a Alcalá Zamora y a Alejandro Lerroux, y a 2 extranjeros. Y como dato anecdótico debo explicar que este collar apareció el día antes de la inauguración de la exposición, y hubo que hacerle sitio. Estaba guardado en una caja fuerte del Palacio de Santa Cruz, de la antigua sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Y apareció casualmente porque cambió de la dirección y decidieron hacer inventario, y no se les había ocurrido hasta ahora, abrir la caja fuerte y abrir un estuche que estaba dentro de esa caja fuerte, y cuando lo abrieron estaba toda la documentación y descubrieron que quedaba el collar de Azaña. A título personal debo decirles que es muy probable que ese collar se robara en Pilar-sur-Mer, y tampoco es tan raro que apareciera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque probablemente lo robó un diplomático, lo robó probablemente también, no se puede afirmar porque no se sabe, José Félix de Lequerica, que fue el embajador de Franco en Francia, y se especializó, así ha pasado la historia al menos, como perseguidor de republicanos españoles, ¿no? Entonces, pero en fin, es una cosa curiosa que justamente el día de antes de la inauguración apareciera este collar en la caja fuerte del Ministerio de Asuntos Exteriores, y hubo que hacerle sitio inmediatamente porque no estaba previsto. No había sitio para ese collar, pero bueno, ahora lo pueden ver también en Granada. Ese sí que está el original. Bueno, el final de la guerra y la derrota de la República pues abocaron a Azaña, con esto llegamos al último periodo, como a tantos españoles, al exilio. En el exilio Azaña pasó por 3 residencias. La primera en Collonges-sur-Salers, en una casa que se llamaba La Prasle, que estaba cerca de la frontera suiza, que había alquilado su cuñado, Cipriano de Rivas-Chery. Luego, a principios de noviembre de 1939, el clima de La Prasle se sentaba muy mal, estaba muy arriba y Azaña ya empezó a estar enfermo, pues decidieron trasladarse al otro lado de Francia, ¿no? a la costa atlántica, a Pilar-sur-Mer, a una casa que se llamaba El Edén, bueno, que se llama, que todavía. Pero esta casa, al firmarse el armisticio franco-alemán en junio de 1940, quedó en zona ocupada. Ya saben que después del armisticio Francia quedó dividida en 2, la zona ocupada y la zona teóricamente libre, aunque en la práctica sometida a los alemanes, al gobierno de Vichy, ¿no? Con Pétain a la cabeza. Pétain, que luego sería también embajador en la España de Franco, embajador de Francia. En el desfile de la Victoria, que en la Biblioteca Nacional pusimos unas imágenes de ese desfile, está Pétain en la tribuna principal junto a Franco, en el desfile de la Victoria después de la Guerra Civil, claro. Bueno, pues la primera casa, en Pilar-sur-Mer, en Edén, de esa casa, o sea, de la segunda casa, Azaña tuvo que salir huyendo, ¿no? Porque al firmarse el armisticio quedó en la zona ocupada, y entonces decidió, lógicamente, ir a la zona libre. Y no se equivocó en esa salida, porque a los pocos días de marcharse llegó la policía alemana y los agentes de Franco saquearon la casa de Pilar,
y robaron gran parte de sus documentos. También tuvieron a Cipriano de Rivas Cherif, que fue condenado a muerte, aunque finalmente la pena se le conmutó, aunque durante sus años de encarcelamiento escribió precisamente el retrato de un desconocido, la obra que para Dolores de Rivas Cherif, para Lola, para la mujer de Azaña, complementaba las obras completas, porque, como decía Cipriano en el título, había una hazaña desconocido, ¿no? Se conocía al hombre político, a la imagen del político, pero no al hombre que había detrás, ¿no? Y entonces por eso escribió ese libro que es digno de ser leído, la verdad. Y probablemente, como decía, también en este saqueo fue donde se requisó el collar presidencial. Y finalmente, a finales de junio de 1940, Azaña se instaló en Montauban, que es una ciudad que está en el sur, en el centro sur de Francia, muy cerca de Toulouse, en la Francia teóricamente libre, pero sometida a los alemanes con el gobierno de Vichy, en unas habitaciones del Hotel de Midi, que pagaba la legación mexicana en Vichy. O sea, un presidente de la República Española ya no tenía capacidad económica, ¿no?, para financiar su propia vida, ¿no? Esto es increíble en los tiempos, ahora en los tiempos en que vivimos. Y allí, en esa habitación del Hotel de Midi, en la ciudad francesa de Montauban, falleció el 3 de noviembre de 1940 y allí sigue bastante vivo su recuerdo. De esta última etapa del exilio y de la muerte recogemos en la exposición varias piezas, ¿no?, que también les voy a comentar muy brevemente. En primer lugar, la carta de dimisión. Azaña, como decía, conservó su responsabilidad al frente de la República hasta el final y no firmó la dimisión hasta que no supo a ciencia cierta que el gobierno francés y el gobierno británico habían reconocido oficialmente al gobierno de Franco. Entonces envió su dimisión al presidente de las Cortes, que era Martínez Barrio, y bueno, pues de esta casa de Colons se conserva también otro objeto curioso, que es la mesa en la que firmó la dimisión. Y se conserva porque la familia que acogió a Azaña, el propietario de la casa, de la Prasley, decidió conservarla y la entregó al gobierno español pues en 2019. O sea, hasta 2019 la habían guardado, justamente cuando se celebró el 80 aniversario del exilio español. La casa tal como estaba cuando Azaña la habitó ya no existe, ¿no?, porque desapareció. Luego se construyó otra en el mismo solar y desde 2011 también luce una placa en honor del presidente español como símbolo, ¿no?, del exilio español en la guerra civil. Y en 2019 también se pondría otra placa conmemorativa en la casa de Pilar, en el Edén, que tenía ese título, en fin, paradójico, ¿no?, porque un capítulo de un libro lo titulé así, del Edén a los infiernos, ¿no?, porque esta fue el último sitio, el penúltimo sitio en el que estuvo, ¿no?, y de allí acabó en Montauban y murió. La verdad es que la decadencia física de Azaña, que se puede percibir fácilmente viendo las fotografías, ¿no?, porque en muy pocos meses cambió, ¿no?, de ser una persona relativamente joven todavía en el discurso de Barcelona a ser una persona absolutamente avejentada y con la muerte casi reflejada en su rostro, pues en estas últimas fotos del Edén o de la Prasley, ¿no? Como decía, la decadencia física de Azaña fue casi paralela al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, porque el 1 de septiembre las tropas alemanas invadieron Polonia, el 3 Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, y paralelamente se publicaba la edición francesa de su última obra, que fue La velada en Benicarló, que era una reflexión tremendamente lúcida, quizá la mejor que se ha escrito sobre la guerra de España y que les recomiendo sobre todo a los jóvenes que lean si no lo han hecho todavía, ¿no? 2 días después de que las tropas alemanas alcanzasen París y Pétain pidiera el armisticio, Negrín visitó a Azaña para ofrecerle un traslado a Londres en barco, pero Azaña lo rechazó. Él quería seguir un poco la suerte, ¿no?, de los refugiados españoles y además tampoco estaba en condiciones físicas, pienso yo, para afrontar un viaje de ese tipo, pero en cualquier caso le dijo que no.
Tras la firma del armisticio, se dividió a Francia en dos. Azaña, ya enfermo, y su esposa, Dolores de Rivas Cherif, viajaron en una ambulancia hacia Périgueux, todo esto perseguidos por los agentes de Franco y por la policía alemana, y es entonces cuando los perseguidores saquearon la casa de Pilar, y de ahí proceden los papeles que luego aparecieron en 1984 en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Pero entre esos papeles no estaban los famosos 3 cuadernos robados de sus memorias. Y también me voy a detener muy brevemente en estas piezas, y con esto ya voy acabando. Estos cuadernos, bueno, Azaña escribió lo que conocemos como sus memorias políticas y de guerra, y últimamente como sus diarios, ¿no? Que se han publicado también con ese nombre, en tanto escribía día a día, anotaba todas las anotaciones, llevan fecha, en 9 cuadernos que entregó a su cuñado, que entonces era vicecónsul de España en Ginebra, en septiembre, perdón, cónsul de España en Ginebra, en septiembre de 1936, pensando que estarían a salvo fuera de España. Y efectivamente, Cipriano de Rivas Cherif los depositó en Ginebra. Pero es que al poco tiempo los robaron del consulado de España en Ginebra. Los robó el vicecónsul Antonio Espinosa, robó 3. Y robó 3 sabiendo lo que robaba, porque todos los cuadernos de Azaña llevaban una etiqueta en la portada con las fechas que comprendían, ¿no? Cada cuaderno. Y los 3 cuadernos que robó pues contenían lo relativo al golpe de Sanjurjo, lo relativo a la crisis de Casas Viejas y lo relativo a la visita del jefe del gobierno francés a España. Entonces, claro, por eso siempre se sospechó desde muy pronto, ¿no?, que esos cuadernos estaban en posesión de Franco, porque a Franco le interesaba saber, primero, lo que había escrito Azaña en relación con sus compañeros militares sobre el golpe de Sanjurjo. Segundo, en pleno contexto de preguerra mundial y en relación con la Guerra Civil Española, ¿qué había escrito Azaña en relación con Francia? Todas esas suposiciones que había habido cuando Riot vino a España sobre la alianza militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues bueno, también le interesaba saber qué había pasado, ¿no?, en la crisis de Casas Viejas. Aquello perjudicó bastante a Azaña, porque se le acusó de haber dado aquella orden que nunca dio de los tiros a la barriga. Entonces, bueno, pues efectivamente los cuadernos aparecieron en el Palacio del Pardo, pero es que no se entregaron al Estado español hasta 1996. En fin, los cuadernos se depositaron en el Archivo Histórico Nacional, que los cedió para la exposición de la biblioteca, y aquí solo hemos podido traer, de la Biblioteca Nacional, una reproducción para que se hagan una idea, ¿no?, porque es un material muy valioso. Son originales manuscritos de Azaña que yo tuve la fortuna de poder consultar en su momento, y no pueden salir del Archivo Histórico Nacional. En fin, Azaña sufrió, no tengo tiempo, ya llevo mucho hablando. Azaña sufrió durante todo este periplo del exilio bastantes intentos de secuestro. Y alguno de ellos estuvo a punto de conseguir secuestrarle, porque querían traerle a Madrid, que hubiera sido el mejor símbolo, ¿no?, de la derrota republicana, la detención de Azaña. Y de ellos, del último, solamente le libró la muerte. Azaña murió en el Hotel de Midi, en Montauban, el 3 de noviembre de 1940. La legación mexicana sufragó los gastos del entierro también. Y bueno, de este momento hay también una obra curiosa, ¿no?, que es el retrato que hizo el pintor Juan Alcalde de su rostro, ¿no?, en el lecho mortuorio, que es un retrato que también nos costó bastante localizar. Finalmente estaba en el Archivo Histórico Nacional porque el autor, el pintor, el dibujante, había dicho expresamente que quería que se conservara en Madrid. Y bueno, también de esta época, como dato representativo, ¿no?, de lo que fue el franquismo en la inmediata posguerra, al día siguiente de su muerte, al día siguiente de la muerte de Azaña, el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, publicaba un edicto
del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid. Azaña murió el 3 de noviembre, pues este edicto era de 4 de noviembre de 1940, dictando auto de procesamiento contra Azaña en paradero desconocido, se decía, ¿no? Y luego el 4 de junio de 1941, ya un poco más tarde, se publicaba la condena y la sanción económica que ascendía nada menos que a 100 millones de pesetas de la época, ¿eh? O sea, en fin, esto nos da idea de lo que fue la inmediata posguerra. Y bueno, la exposición se cierra a modo de epílogo con lo que ha quedado de Azaña, con la memoria de su obra y de su tiempo recogida en algunos libros significativos, como los que has mencionado tú, en algunas fotos también significativas, como las que he mencionado al principio, de las visitas de los reyes eméritos, de los presidentes de la transición, del presidente Pedro Sánchez. En fin, soy consciente de que la figura de Azaña es muy controvertida, y que sigue siéndolo. O sea, basta con repasar, sin ir más lejos, la semblanza que hacen de él en la Wikipedia, que todavía es bastante tendenciosa, si me permiten. Es una figura controvertida, especialmente en torno a algunos puntos sensibles, ¿no? A aquella famosa frase "España ha dejado de ser católica", que siempre se cita fuera de contexto, en relación con su supuesta trituración del ejército, con el indulto a Sanjurjo. Sanjurjo, ya saben que iba a ser el director de la conspiración del golpe de Estado, que no lo fue porque falleció en un accidente de aviación. Y algunos dicen, bueno, si Azaña no hubiera indultado a Sanjurjo, pues a lo mejor el golpe no se hubiera preparado, en fin. Sobre la crisis de Casas Viejas, como ya les he mencionado, sobre la destitución de Alcalá Zamora, que también hay mucha polémica, sobre su actitud durante la Guerra Civil, sobre su supuesto derrotismo, etc. Es imposible, evidentemente, explicar cada una de estas controversias. Yo les remito a la bibliografía existente, que ya es sólida y ecuánime, y a su propio juicio como lectores. Y bueno, y también, sin falsa modestia, a la biografía que escribí en 1998 y que se acaba de reeditar ahora, la tercera edición, y que, bueno, creo que da una imagen quizá diferente, ¿no? Porque es una imagen, intenté que fuera una imagen completa, tanto del hombre como del intelectual y el político. Y bueno, creo que es un libro que tiene alma. Está mal que lo diga, pero con esa intención lo escribí, ¿no? Y por último, quiero subrayar que todo el programa conmemorativo ha quedado recogido en una página web que pueden ver en la página del Ministerio de la Presidencia, y también la exposición, la grabación virtual de la exposición de la Biblioteca Nacional, que es un poco más amplia, bastante más amplia que la que pueden ver aquí, aunque la de aquí es muy representativa. Estamos muy, muy satisfechos y muy agradecidos, porque la verdad es que la Universidad de Granada y las personas que nos han ayudado a montarla han sido magníficos y ha quedado genial la exposición. Y bueno, también destacar lo importante que sería para continuar preservando la memoria de Azaña, pues algunas cosas. Por ejemplo, la digitalización de sus obras completas, sobre todo para que fueran más accesibles para todo el mundo. Traer de alguna manera los papeles que han aparecido y que están en el castillo de Villalba de los Alcores, de la familia de Rivas Ceriz, en Valladolid. Hacer algún programa de televisión, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no se actualiza la figura de Azaña, ¿no? Y creo que sería conveniente. Una fundación sería lo ideal, una fundación Manuel Azaña, pero eso ya es mucho pedir. Y en fin, bueno, quiero terminar dejando constancia de mi agradecimiento de nuevo a todas las personas e instituciones que han colaborado en esto, especialmente a Acción Cultural Española, al Ministerio de la Presidencia, a la Universidad de Granada y a todos ustedes, ¿no? Porque es muy tarde, ¿no? Y es muy larga mi intervención. Espero sinceramente que disfruten de la exposición tanto como nosotros disfrutamos preparándola. Y nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por este paseo por la exposición y al mismo tiempo por la vida de Manuel Azaña. Está claro que muchos de los que estamos aquí, bueno, yo he tenido la suerte ya de verlo, de visitar la exposición contigo
la suerte y el privilegio de visitarlo esta mañana, pero seguro que los que estamos aquí pues se animarán. Yo creo que podemos abrir un turno de preguntas sobre cualquier aspecto de lo que haya señalado la profesora Gido o alguna cuestión que quieran saber. Sí, profesor Cobo Romero. ¿Alguien que quiera intervenir? No, bueno, yo creo que se me escucha bien, ¿no? Voy a retirarme un momentito la mascarilla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu excelente charla de esta tarde. Nos has deleitado, sin duda alguna, a mí particularmente, con este recorrido un tanto apretado, pero absolutamente imprescindible por la figura histórica de Manuel Azaña, ¿no? Yo tenía solo un par de cuestiones muy breves, ¿no? Más que cuestiones, de alguna forma, reflexiones personales, ¿no? La primera, no sé si hay un desequilibrio, ¿no?, en la propia exposición, que es básicamente el tema central que ha ocupado tu intervención, un desequilibrio, ¿no?, en lo tocante a objetos, materiales, referencias, etcétera, entre la hazaña de la guerra y la hazaña, bueno, no solo de la República, sino también la hazaña relativamente adolescente, joven, maduro, que de alguna forma participa activamente de la vida intelectual, no solo española, sino al mismo tiempo europea. Un cierto desequilibrio, porque es capital la figura de Azaña, sin duda alguna, durante toda su trayectoria vital, pero en la guerra, ¿no? Ese Azaña que de alguna manera, como tú bien decías, adopta una actitud relativamente equidistante, de alguna forma no se pronuncia estrictamente, es básicamente una persona profundamente pesimista, pero claro, queda ensombrecido por la irrupción absolutamente fervorosa, ¿no?, de nuevos agentes políticos, de nuevos... Es una guerra de masas y al mismo tiempo de protagonistas que de alguna forma pues arrinconan o ensombrecen la figura del propio jefe del Estado, ¿no? No sé si existe ese desequilibrio, o si ese desequilibrio, si existiese, se debe a que no se han hallado tantos objetos de la hazaña de guerra con respecto a la hazaña de la República. Y muy brevemente, escuchándote, llego a la conclusión de que Azaña es precisamente una de las grandes figuras políticas del siglo XX español, pero tristísimamente olvidado, ¿no? Es una figura política que ha sido absolutamente menospreciada, ¿no?, por la clase política española y sobre todo por la España en democracia, ¿no?, que no entiendo, sigo sin entender por qué ha arrinconado, ha ensombrecido, no ha hecho una labor institucional de recuperación de la figura de Azaña. Esto solo puede ocurrir en España, probablemente, ¿no? Quizás solo puede ocurrir en España, donde todavía hay ciertos personajes que estarían a decir que el 18 de julio no fue un golpe de Estado. Y al mismo tiempo no hay una respuesta inmediata que diga, ¿pero qué dice usted? Que no fue un golpe de Estado el 18 de julio, pero ese es el tema, ¿no? Me parece que Azaña es una figura absolutamente deslumbrante en lo intelectual y en lo político. No hay más que leer sus discursos parlamentarios, evidentemente, para regocijarse de la enorme capacidad oratoria de Manuel Azaña. Pero es un personaje público que ha sido injustamente menospreciado, injustamente olvidado, ¿no? Por eso creo que esta exposición tiene una potencialidad absolutamente favorecedora, ¿no?, de esa recuperación honrosa del seno de la democracia de la figura de Manuel Azaña, ¿no? Solamente esto. Sí, tienes toda la razón. Bueno, te contesto lo primero. El problema de Azaña en la guerra, bueno, la verdad es que aquí en la versión itinerante es una pena, ¿no?, porque estamos muy limitados por el espacio y por los papeles que pueden salir y los que no pueden salir. Entonces, la Biblioteca Nacional estaba bastante más equilibrado todas las etapas, ¿no?, la etapa intelectual, la infancia, la juventud, Azaña en el gobierno, Azaña en la oposición, Azaña en la guerra. De todas maneras, en el caso de Azaña en la guerra, el problema que hay es el siguiente. Es que son documentos, se conservan básicamente en el Archivo Histórico Nacional, documentos muy interesantes que se pueden trabajar, te lo adelanto porque allí hay un material que yo creo que no se ha exprimido lo suficiente. Pero ese tipo de documentos no valen, no sirven para el lenguaje expositivo. En una exposición solamente se puede poner la primera página o una página muy representativa de un documento. Entonces era muy difícil. Por ejemplo, todas las mediaciones que él intentó, todas las gestiones que hizo con Besteiro, con Azcárate,
se pasó toda la guerra intentando ponerla fin, con los medios que tenía desde la Presidencia de la República para conseguirlo. De todo eso hay documentación en archivos españoles y en archivos extranjeros, pero visualmente no es lo suficientemente potente como para poder exhibirla en una exposición. Entonces nos hemos limitado a lo más llamativo, a los discursos que pronunció durante la guerra, a los carteles durante la guerra, a intentar con unas cuantas imágenes, ¿no?, transmitir lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces tienes razón totalmente, pero es una cuestión de, en fin, una cosa es lo que investigamos y lo que escribimos y otra cosa es lo que se puede poner en un evento que pretende ser básicamente de divulgación y de llamar la atención, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías se me ha olvidado. ¿Qué está olvidado, Azaña? ¿Por qué ha estado olvidado? Que está olvidado. No creas que está tan olvidado, no creas que está tan olvidado. Recurrentemente, ¿sabes lo que pasa? Que hubo una tremenda leyenda negra, o sea, sobre Azaña, lo que decía al comienzo de mi intervención, o sea, se dieron cuenta rápidamente de que era el gran enemigo a combatir. Entonces, es que hay biografías de Azaña desde el mismo momento en que llega al poder, O sea, el libro de Jiménez Caballero es muy temprano, pero es que hasta el general Mola escribió sobre Azaña, escribió un libro sobre Azaña que también lo pusimos en la Biblioteca Nacional. Todos tenían algo que decir sobre Azaña y los adjetivos que le aplicaron fueron brutales. Y mi libro se titula Entre el mito y la leyenda precisamente por eso, porque hubo una leyenda negra. Le acusaron de misógino, le acusaron de homosexual, le acusaron, vamos, de todo lo que se les ocurrió, de triturador del ejército, de antiespañol, de masón, de antipatriota, en fin, de todo, porque fueron a por él directamente, como diríamos ahora y como dicen los jóvenes, fueron a por él porque se dieron cuenta de que era un serio adversario. No solamente porque ganase las elecciones, sino porque tenía una gran capacidad de convicción y porque tenía una mente prodigiosa. Y que eso es algo, como tú bien has dicho, que cuando se lee Azaña, yo siempre suelo terminar diciendo que de Azaña siempre se aprende. Y es que es verdad. O sea, los discursos de Azaña sobre temas de actualidad, ahora mismo, siguen siendo válidos. O sea, y yo creo que, fíjate, en las Cortes franquistas ya le citaban. José María Aznar también le citó. Le han citado todos los presidentes de la transición. Una cosa es que le citen y otra cosa es que lo lean. Pero, en fin, yo creo que está olvidado quizá para el gran público, para la gente joven. O sea, para la gente joven la República ya está muy lejos, ¿sabes? La guerra civil quizá un poco menos. Pero la República, desde luego, está muy lejos porque se ha hecho un proceso de cancelación de su memoria durante los años de la dictadura, tú lo sabes muy bien, a conciencia. Y bueno, pues este tipo de conmemoraciones y este tipo de exposiciones y este tipo de actos sirven para intentar llamar la atención, a mi juicio, sobre la memoria democrática española, porque es que hay quien todavía, aparte de cuestionar lo del golpe de Estado, cuestiona la propia denominación de memoria democrática o de memoria histórica. ¿Cómo que no hay una memoria democrática de este país? No, o sea, como decía Azaña, no hemos sido siempre un país inquisitorial, ni un país dogmático, ni un país fanático. Siempre ha habido un riachuelo de gentes descontentas y de ese riachuelo nosotros venimos y nos hemos convertido en ancho río, ¿no? El ancho río es la democracia. La democracia, como decía esta mañana, que en la España contemporánea se remonta cuando menos a la Constitución de Cádiz, al trienio liberal, al sexenio democrático, que nosotros lo estudiamos, tú te acordarás como sexenio revolucionario, porque claro, la Primera República tenía que ser revolucionaria. Y bueno, y finalmente, a mi juicio, culminó con la Segunda República. Entonces, toda esa trayectoria democrática, toda esa semilla y toda esa raíz democrática que también existió en España, parece que nos la hemos inventado, que hablamos de otro planeta, y creo que es necesario subrayarlo, sobre todo, insisto, de cara a los jóvenes. Esta democracia que hoy tenemos, la transición que se hizo, no hubiera sido posible sin toda esa historia previa y sin hombres de la talla de Manuel Azaña, a pesar de toda la masa de calificativos negativos y de injurias, ¿no?, que se tejió sobre él y contra él. Buona,
Lo mío sobre todo era una pregunta de curiosidad respecto a la última fase de Azaña, ¿no? En su muerte, que lo que pasó en su tumba, ¿no? Que ha mencionado el tema de la embajada mexicana, que no le permitieron cubrir su tumba con la bandera de la República, ¿no? Y para quitar que le pusieran la roja y guarda, le pusieron la bandera de la mexicana, ¿verdad? Sí, es cierto eso. Sí, así fue, porque las autoridades francesas no querían que se le enterrara con la bandera republicana. Así fue. De todas maneras, ahora en Francia, en Montauban, desde luego la presencia de Azaña está muy viva, ¿eh? Todos los años, yo he ido en un par de ocasiones, todos los años se conmemora el Día de la Muerte de Azaña en el cementerio con presencia del cónsul, de las autoridades francesas, de los niños, de las escuelas que van pues a hacer una pequeña fiesta, ¿no? Entre comillas, en la tumba de Azaña, que es muy sencilla. Está en un cementerio muy pequeñito porque Montauban no es muy grande. Y además hay un colegio impresionante en Montauban dedicado a Azaña con una foto, una especie de pendón en la que se resume maravillosamente la trayectoria de Manuel Azaña. Y dentro, a mí me llamó poderosamente la atención porque dentro está el busto de Manuel Azaña y a un lado la carta de la laicidad de la escuela francesa. La escuela francesa, la educación para los franceses es la clave de todo, igual que para Azaña, ¿no? Y la carta de la laicidad está presente en todos los liceos franceses, en todas las escuelas francesas, que es la escuela pública francesa, ¿no? Es la base de la República. Y al otro lado está la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es lo que representa Azaña, ¿no? Para los franceses, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Carta de los Principios de la Escuela Francesa. O sea, eso en España es impensable. Eso en España es impensable. En la Biblioteca Nacional también pusimos una foto de eso, ¿no? Para intentar llamar la atención de la diferencia de memoria, pero en fin hay que ser muy sutiles para captarlo. Buenas. ¿Qué papel tuvo Azaña en la aprobación del Estatuto de Cataluña, creo que fue en el 32? Porque creo que tuvo que convencer a muchos diputados de su propio partido o de otros partidos. Fue una aprobación del Estatuto bastante conflictiva. O sea, los diputados no querían que Cataluña tuviera ese estatuto. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, se sabe todo, o sea, eso está muy bien estudiado. El estatuto que los catalanes habían redactado y que aprobaron en referéndum fue el Estatuto de Núria. El Estatuto de Núria era un estatuto que iba mucho más allá de lo que estaba previsto en la Constitución Republicana de 1931, porque la Constitución Republicana, como he intentado explicar, reconocía en los municipios el derecho a la autonomía de los municipios y de las regiones y el respeto a su lengua y a su cultura y todo eso, pero siempre en el marco del Estado integral. Y además el artículo 13, si no recuerdo mal, de la Constitución del 31 rechazaba expresamente el federalismo. O sea, decía expresamente que no querían una república federal, porque tenían muy claro el recuerdo de la Primera República. Entonces, la Primera República había fracasado porque degeneró en cantones, en cantonalismo. Entonces, ellos dijeron, no puede ser, o sea, nosotros respetamos las autonomías, las nacionalidades históricas y todo lo que queramos, pero dentro del Estado integral. Esa fórmula, esa expresión, Estado integral, se acuñó por primera vez. El Estado integral aunaba sin anular, es decir, mantenía la unidad de España, pero sin anular el derecho de las autonomías regionales, ¿no? Y en el caso de Azaña, él fue capaz de negociar con los catalanes hasta el punto de dejar de lado el Estatuto de Núria, a pesar de que lo habían aprobado los propios catalanes, y de negociar un estatuto, que es el que finalmente se aprobó. También es verdad que influyó mucho el golpe de Sanjurjo, porque el golpe de Sanjurjo aceleró un poco, ¿no? Pero cuando Azaña fue a Cataluña a llevar el estatuto, fue recibido en loor de multitudes. Hay algunas fotos en la exposición también, pero fue recibido en el Salón de Cientos del Ayuntamiento por Macià, paseó por las calles de Barcelona vitoreado por todos, fue recibido por los abates de Montserrat, en la abadía de Montserrat. En fin, que Azaña era muy querido en Barcelona, a pesar de que les había recortado sensiblemente el estatuto, o sea que supo hacerlo bien.
supo hacerlo bien. Bueno, pues primero darle las gracias, ¿no?, por la conferencia, aunque por nuestra parte hemos llegado un poco tarde. Y quería tirar también un poco el tema de la bandera, ¿no?, que le pusieron la mexicana en el pueblo de Francia. Y como curiosidad y luego como pregunta, quería comentarle, ¿no?, que respecto a la memoria histórica y democrática que carece este país. Yo, por ejemplo, el verano pasado estuve en el campo de concentración de Mauthausen por primera vez, en el hecho de que estaba trabajando en Austria y me quise acercar. Y es increíble, ¿no? Disculpa, es increíble cómo se desconoce en España el hecho de que 9.000 personas registradas fallecieron y estuvieron entre los aranceles del campo de concentración, el llamado campo de los españoles por el Tercer Reich y el régimen nazi, junto con muchos otros campos de concentración que instaló Franco en España, que también mucha gente lo desconoce. Dicho esto, es curioso, ¿no?, el tema de la bandera no solo de hazaña, sino que en el propio campo de concentración todos los países que representaron en ese momento a las personas que fallecieron o que fueron asesinadas allí, hoy día está la bandera de la Segunda República. En ningún momento se pone la bandera roja igualda y en ninguna conmemoración, si va por Francia, Portugal, Italia, obviamente también en Alemania, no está tampoco la bandera roja igualda. Y me sorprende cómo Pedro Sánchez junto con Macron pusieron la bandera roja igualda, la bandera monárquica actual, en representación de una falsa conciliación que yo, desde mi punto de vista como persona joven, ¿no?, española, y creo que tú también, no comprendo cómo no hay una coherencia totalmente con lo que simboliza. Mientras en otros países se entiende que España ha pasado por una dictadura, después posteriormente una transición y el régimen monárquico parlamentario que tenemos hoy día, cómo no por memoria, no por otra cosa, de justicia política, como algunos llamarían, se dejaría la bandera de la Segunda República. Entonces, mi pregunta, o sea, dicho este contexto, mi pregunta es la siguiente. Usted, ¿no?, que es catedrática en Manuel Azaña, en toda la conferencia que ha sido sumamente interesante, ¿cómo ve el hecho ya no solo de la bandera, sino de que toda la gente desconozca no solo la figura de Manuel Azaña, sino el trabajo que hizo la ley de amnistía y el pacto del olvido, que ha sumado en este país una desmemoria total desde el enfrentamiento entre banderas que hoy vemos y que es viejo, hasta algo como que hay campos de concentración donde hubo exiliados republicanos que es algo que totalmente se desconoce? Bueno, a ver, tu pregunta es de mis competencias, evidentemente. En relación con la bandera, ¿qué te puedo decir? O sea, la bandera de España es la que es ahora mismo. Entonces, si el presidente del gobierno de España va a cualquier país, no puede llevar otra bandera que no sea la que tenemos, me parece a mí, independientemente de que en la tumba de España sí que está la bandera republicana. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, es que yo siempre digo que las cosas no se pueden analizar fuera del contexto en el que se producen. Yo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente que vosotros sois jóvenes, que habéis nacido en democracia y que no habéis vivido lo que supuso, lo que nuestra generación sí que vivió. Vamos, yo, la muerte de Franco a mí me pilló en la universidad. Entonces sé perfectamente el miedo que había, en fin, todo lo difícil que fue hacer la transición, que tiene evidentemente muchas lagunas, por supuesto que sí. Yo soy consciente de eso y comparto contigo eso. Pero claro, en aquel momento y en aquel contexto, lo prioritario, y ya nos parecía, vamos, imposible, era afianzar una democracia. No hay que olvidar que el golpe de Tejero se produjo en 1980, en 1981. O sea, es que, claro, todo eso lo habéis visto en la televisión, pero no lo habéis vivido en directo como nosotros. Entonces, en aquel momento se hizo lo que se pudo. ¿Que se podía haber hecho más? Pues por supuesto. Pero es que había un objetivo fundamental, que era que España se convirtiera por fin, porque parecía imposible en aquellos años, en una democracia, y que se consolidara como democracia. Entonces, tienes razón, entiendo lo que dices, pero en aquel contexto quizá no se pudo hacer más. Ahora vosotros sí que podéis hacerlo. Y podéis hacerlo gracias a lo que hicieron entonces, a lo que hicimos entonces en los años de la transición. Eso también os lo tenéis que reconocer. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángeles. Son las 9:30 y bueno, aunque
es tarde, por lo menos vamos a despedirte dándote las gracias y dándote un aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.